Muy buenos días, alumnos. En esta oportunidad, dentro del curso de Historia del Perú, vamos a continuar el tema correspondiente al tercer militarismo. Como es sabido por ustedes, agrupa una serie de personajes propios de la época que vamos a ir trabajando de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Como es de conocimiento de todos ustedes, un militarismo es el gobierno de los militares. Me he permitido en esta diapositiva citarlos, ¿sí?, dentro de lo que corresponden al tercer militarismo en tres ciclos. El primer ciclo, conllevado por Sánchez Cerro, el segundo gobierno de Óscar R. Benavides. Entre el primer y segundo ciclo se va a presentar un civilismo, que fue el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche y de José Luis Bustamante y Rivero. Estos dos personajes civiles van a ser catalogados entre el primer y segundo ciclo. El inicio del segundo ciclo está dado por Manuel Odría, el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, y automáticamente se presenta una junta militar de gobierno que va a durar un año. ¿Ah? Ese año, al terminar esa junta militar que está representado por los jefes de las principales fuerzas armadas, que era lo que teníamos de aquel entonces, ¿sí?, va a durar un año con la intención de organizar el Estado peruano. Luego, del año 1963, se va a presentar el fracaso demoburgués, es decir, el gobierno de personajes que tenían allá en Europa familias y que poseían dinero. Es el caso del primer gobernante, primer gobierno de Francisco Belaúnde Terry. El tercer militarismo, o perdón, el tercer ciclo del tercer militarismo está dado, ¿sí?, por Velasco Alvarado, por Morales Bermúdez. Después de estos dos personajes se va a presentar el resurgimiento liberal, donde se va a volver a presentar el señor Belaúnde Terry, va a ganar, y luego los presidentes que seguramente ya son de tu conocimiento, como es el primer gobierno de Alan García, de Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, etc. No olvidar que existe también el gobierno del señor Valentín Paniagua Corazón. Entonces, de esa forma están los presidentes organizados. Por eso es que venimos tratando uno por uno para poder obtener un poquito mayor de información de todos ellos. Características del tercer militarismo. ¿Por qué se caracterizan estos gobiernos? Porque hay una continuidad del orden oligárquico. ¿Por qué oligárquico? Por gente que tenía dinero, por gente que tenía empresas y que ellos no les faltaba el recurso de dinero. O sea, siempre tuvieron. Se salió de la crisis económica producida por la debacle del año 29, ¿no?, de 1929, o el crack del 29, o también llamado el jueves negro, ¿no?, en la cual todita las bolsas económicas del mundo cayeron y el Perú supo salir a través de la venta del algodón, petróleo y zinc hacia otros países del mundo. Se mantuvo la marginación de la mayoría de la población trabajadora e indígena. Siempre estuvieron separados y ello permitió que estos pueblos marginados salgan, como se dice, de ese atraso de manera lenta. Se perseguía o se enviaba al exilio a los voceros políticos de la clase media y de los trabajadores. Todo aquel que no estaba de acuerdo con un gobierno militar, automáticamente lo exiliaban, lo sacaban o lo trasladaban a algún país lejano donde él tendría que vivir y no poder regresar hasta a su patria hasta un siguiente gobierno. Entonces, el primer militarismo surge después de las victorias de las guerras de la independencia. El segundo militarismo surge después de la guerra con Chile. Y el tercer militarismo surge como consecuencia de una crisis político-social para restaurar la quiebra institucional. El primer civilismo demoburgués.
el caso del señor Manuel Prado Ugarteche. Gobernó entre los años 1939 a 1945. Justamente cuando él llega a gobernar, entre estos periodos ocurre la Segunda Guerra Mundial allá en Europa. El APRA, partido político, siempre estuvo marginado por los militares. Los militares, desde el tiempo, se recordarán ustedes, alumnos, desde los tiempos de Sánchez Cerro, cuando fue asesinado por un joven aprista, Abelardo Mendoza Leiva, desde ahí existió el odio y el veto a todos los apristas, principalmente a los grandes líderes como fue el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, que era muy mal visto porque muchas veces se decía que si bien es cierto él había fundado un partido político aquí en el Perú, también lo había fundado en México y por ende él debería más estar allá que aquí. Entonces todos los militares van a comenzar a vetar al partido aprista. Entonces, para este tiempo, el APRA es impedido por la dictadura de participar en las elecciones del año 1939. Esta elección la ganó Manuel Prado Ugarteche ejerciendo un gobierno conservador. Coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su gobierno aprovechó la coyuntura internacional disminuyendo los precios de las exportaciones de materias primas peruanas a cambio de la reducción de aranceles por parte de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? El Perú comenzó a exportar grandes cantidades de hilo, metales, que eran utilizados allá en Europa para la elaboración de uniforme, como también el jeve o el caucho para la elaboración de botas, ¿sí? Y todo aquello que tendría que ver con la elaboración de material bélico. Entonces, fueron tiempos muy permisibles en la economía peruana y eso le permitió a Manuel Prado llevar un gobierno bastante más que austero, sino un gobierno que realmente tenía recursos. El Perú rompe relaciones con las potencias del eje y les declara la guerra. Algo increíble, ¿no? Pero ¿qué habría ocurrido? Pues una barcaza llamada La Guana habría sido torpedeada por una embarcación alemana, donde realmente el Perú estaba enviando hacia algún país eh, de allá de Europa material para elaboración de armas, pero con un explosivo lo hundieron. ¿Qué hizo el Perú? Puso su voz de protesta y automáticamente le declaró la guerra a los países que conformaban el eje, que eran pues en aquel momento Alemania, Italia, ¿no? Y entonces algo que Alemania e Italia no lo tomaron con la debida seriedad y simplemente una declaración de guerra quedó pues en nada. Es decir, éramos, perdón, éramos especie de un pelito para los alemanes. Prado permitió la instalación de una base aérea en Talara a los Estados Unidos y deportó en masa injustificadamente a residentes alemanes y japoneses, ¿no? Los que pertenecían al eje. Eso va a permitir de que ellos realmente no estén de acuerdo o sea una forma de protestar por haber hundido esa embarcación peruana. Entonces, aquí en este primer gobierno del señor Prado Ugarteche, vamos a conocer que tuvo unos buenos ingresos producto de la venta de material. Fin del gobierno de Prado Ugarteche. Para el año 1939 se convocaron a elecciones presidenciales, donde se enfrentaron Manuel Prado y José Quesada, este último apoyado por la Unión Revolucionaria, mientras que el primero tuvo apoyo desde el Palacio de Gobierno, del Partido Comunista, de la banca y círculos financieros del país. Tras realizar el conteo de votos o los escrutinios, resultó victorioso el candidato oficialista Manuel Prado Ugarteche. Ahora, el siguiente presidente, José Luis Bustamante Rivero.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, al año 1948, se va a llevar a cabo el gobierno de este presidente peruano. Como todo civil, fue vetado por los militares. Aya de la Torre y el APRA le dieron su apoyo en las elecciones, ganando estas, quien asumió el gobierno, pero cuando ya estaba en el gobierno, se tuvo que juntar netamente con los militares. Y una de sus primeras medidas fue recesar el Congreso, o sea, cerrarlo, originando una crisis política y una devaluación monetaria. Esto sirvió como pretexto para que los militares, quienes lo estaban apoyando, ahora ellos le den el golpe de Estado a José Luis Bustamante y Rivero. ¿Quién estaría a la cabeza de este golpe militar? El general Manuel Odría. Características del gobierno de Bustamante y Rivero. Era un gobierno democrático. Participaba en todos los sectores de la política nacional. Se va a notar el resurgimiento democrático, ¿sí? Y habíamos dejado atrás ese ideal que había de fascismo y nazismo producto de la Segunda Guerra Mundial. Principales obras. Por decreto supremo, expedido el 1 de agosto de 1947, se extendió la soberanía de la jurisdicción del Perú sobre la plataforma marítima, es decir, las 200 millas peruanas. Se creó la empresa petrolera fiscal para la explotación de los yacimientos en el norte del país, es decir, en Tumbes y Talara, explotación del petróleo. Obras en salud, carreteras, infraestructura de irrigación, agua potable y vivienda. Todas ellas fueron las obras que hizo el señor Bustamante y Rivero. Afrontó una crisis económica con baja importación y exportación. Afrontó el surgimiento de una empresa petrolera, ¿no? El cual realmente iba a dejar en aquel momento grandes dividendos. De todas sus obras, hay una que hay que resaltar. Se preocupó por la alimentación del pueblo peruano, que por aquel tiempo estaba siendo un poquito dejada de lado. Llámese que con la creación de las 200 millas peruanas, que es el único país que los posee en el mundo, dejó dicho de que todos los tipos de peces, moluscos, crustáceos que podían obtenerse de estas 200 millas sirvan para la mejora de la alimentación del pueblo peruano. Realmente una ley bastante fructífera para los pobladores de aquel entonces. El gobierno del señor José Luis Bustamante y Rivero va a tener también un alejamiento con los seguidores del partido aprista. Recordemos que los apristas lo apoyaron para que él llegue al poder, y cuando Bustamante llega al poder se va a unir a los militares le van a dar el golpe de estado y lo van a sacar antes del tiempo de la culminación de su gobierno. Ese sería el general Manuel Odría. En la siguiente ilustración podemos ver, ¿no?, el territorio peruano de amarillo y las 200 millas peruanas, que viene a ser la misma frontera peruana hacia adelante en su misma forma, en los cuales podemos nosotros poder obtener fauna marina, petróleo, gas, minerales y recursos hidrobiológicos que tenemos, ¿no?, en grandes cantidades en el mar peruano. Muy bien, alumnos, esa es la clase del día de hoy. Les dejo mi teléfono, cualquier duda y cualquier consulta, pueden ustedes llamarme en dicho horario. No sin antes recordarles que hay una tarea que se les va a dejar, que ustedes lo van a tener que realizar en su cuaderno y luego enviarlo a través de este WhatsApp. Buenos días.